del doctor Enrique Uribe Arzate. Dentro de su trayectoria académica, su formación, cabe mencionar que es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en justicia constitucional y derechos humanos, en la garantía de los derechos en un mundo global por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España. Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue primer y tercer visitador general en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, profesor visitante en la Universidad de Salamanca, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Valencia, España, realizando estancias de investigación en las dos últimas, así como en una de las universidades prestigiosas de Italia. Es director, fue y profesor de la investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Asimismo, cabe resaltar que él es parte del Sistema Nacional de Investigadores en su calidad de nivel 2. Tiene productividad ampliamente conocida en muchos libros, capítulos de libros, artículos, que para no abusar del tiempo omito tantos títulos. Asimismo, cabe mencionar que sus participaciones en estos encuentros, congresos académicos que hemos realizado, se le han publicado por la prestigiosa casa editorial Tirán La Blancha. Bien, pues como siempre, es un gusto tenerlo presente a doctor Enrique Uribe Arzate, a quien le expresamos nuestra gratitud, nuestra admiración, afecto y respeto. Este día, el doctor Enrique Uribe Arzate tratará el tema referente reflexiones sobre la expansividad de los derechos humanos. Pues un fuerte aplauso de bienvenida y, como siempre, mi querido doctor Enrique, adelante. Gracias, querido Rafa. Siempre es un gusto coincidir contigo y con los directos colegas que me han antecedido, los que estarán aquí hoy y mañana, en este evento que ya es una tradición. Cada año nos reunimos para platicar, para reflexionar sobre estos temas en los que tú nos convocas y que sin duda, como lo ha planteado Raúl Ávila, quien también le tiene un gran afecto, pues son una serie de rupturas epistemológicas que nos corresponde abordar a los estudiosos del derecho. Creo que en lo que a este tema corresponde, el de los derechos humanos, tenemos que desandar el camino para poder ubicar todo ese discurso normativista, positivista, formalista, que ya se ha mencionado, a una realidad que nosotros hemos enfocado desde varios conceptos. Lo que hemos llamado la dimensión vivencial, pragmática de los derechos humanos, pues tiene que ser un acompañamiento, una consecuencia lógica de las prescripciones nominales de los derechos en constituciones, en tratados y en general en cualquier instrumento jurídico. Luego entonces, en este documento que preparamos conjuntamente con otro querido colega, a quien conoces bien, Diego Uribe, tratamos de plasmar la relación entre constitución escrita y la realidad de los derechos humanos. En este orden de ideas, el debate añejo, también ya de alguna forma citó Raúl, sobre norma y realidad, hablaba de los sentidos, hablaba del positivismo, cómo llegó a México, cómo se coló hasta el ámbito jurídico, y cómo todavía hasta el día de hoy, esta es parte de mi reflexión, pues sigue jalonada nuestra actividad y nuestros criterios, nuestras construcciones, precisamente por esta idea de tipo nominal normativista. En mi opinión, en nuestra opinión, quienes hemos elaborado este documento,
planteamos que la Constitución como norma y los contenidos esenciales de la misma, pues deben tener una proyección hacia la realidad. Y en lo tocante a los derechos humanos, esto me parece que tiene que ser todavía un asunto de mayor atención. Por tanto, primeramente, pues tocamos lo que corresponde al diseño del Estado constitucional, al discurso sobre el Estado constitucional, que es este espacio, este continente que recoge los derechos humanos, al menos desde la dimensión doméstica. Y por otra parte, referimos la importancia de algunos conceptos clave, como este que he citado, de la vivencia constitucional o la dimensión vivencial pragmática de los derechos, y algo que en un trabajo de próxima publicación hemos introducido, que se refiere a la potencia, a la capacidad de algo que esté en latencia de convertirse en realidad. Por tanto, para la garantía de los derechos humanos, en nuestra opinión, es necesario vivenciar tanto la parte dogmática como la orgánica. No me refiero tanto a la segunda, que es la tocante a los órganos del Estado, a las atribuciones orgánicas, pero sí a la parte dogmática que prescribe derechos y en la que evidentemente encontramos estos dos planos o estas dos proyecciones ya referidas. Una, la de corte normativista. Aquí habría que preguntarnos si con lo que llevamos recorrido en el discurso y en la teoría, en la doctrina sobre los derechos humanos, hemos alcanzado la máxima capacidad de expresión de los derechos humanos, si todavía faltan algunos que deban incorporarse. Y por otra parte, esta dimensión vivencial pragmática a la que nos hemos referido, donde los derechos humanos parece que están ausentes, al menos no todos, pero sí muchos de estos principales, sobre todo los de tipo prestacional, están ausentes en la vida de todos los días en los habitantes. Cito aquí, y creo que no sé si esté presente nuestro querido amigo Isidro de los Santos, cito algo que ha referido reiteradamente cuando se refiere a la banalización de los derechos. Él dice que hay tantos derechos, se han prescrito tantos de manera tan detallada, que esa banalización es la que ha impedido, de algún modo, su adecuada garantía. Y lo cito porque voy a tratar un poco esta cuestión relativa a cómo los derechos humanos deben estar en expansividad. No me refiero tanto a las prescripciones puntuales, a detalle, digamos, de esos derechos humanos, sino a la posibilidad de que desde la vivencia y su potenciación, esos derechos humanos puedan ser realmente llevados a la vida de todos los días de los habitantes. Por tanto, en lo que aquí señalamos, es importante referirnos a la posibilidad de llevar a su máximo ejercicio los derechos de los habitantes y también hacer que la potestad estatal alcance máximos horizontes en la Constitución, precisamente para la garantía de los derechos humanos. No olvidemos que por mandato constitucional, desde el artículo 1, se prescribe, y así lo dice puntualmente la Constitución, que todas las autoridades deben proteger, cumplir, garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Por tanto, lo que aquí nos falta, en nuestra opinión, es llevar a la práctica estos derechos. Es un reto, desde luego, enorme, porque no es solamente de carácter epistemológico, no es solamente una ruptura. En nuestra consideración hace falta también alimentar estos diseños de actividades y tareas concretas del Estado que deben estar respaldadas, evidentemente, con recursos suficientes, con garantías adecuadas, viables y eficaces para que estos derechos puedan ser vida y vivencia constitucional. Así las cosas, este discurso nos permite afirmar que se trata de llevar a la Constitución como espacio declarativo de los derechos humanos hasta su culmen. Se trata de que los derechos humanos en su proyección de mayor expansividad cumplan con uno de los principios que estos establecen y que es el de progresividad. A fin de atender igualmente el principio de universalidad de los derechos humanos, nos parece que no es suficiente con la declaración de que todos los derechos son para todas las personas, sino que se requiere establecer todo un entramado institucional, económico, de recursos, de políticas públicas, para que los derechos humanos puedan gozar precisamente de esta posibilidad de aprehensión y disfrute por parte de los habitantes. Con esta idea, podemos señalar que nuestra propuesta epistemológica sobre los derechos humanos
debe llevar también hasta su máxima expresión los contenidos constitucionales. Y si dentro de esta parte, el núcleo, la parte dura de la Constitución, están reconocidos los derechos humanos, nos parece que, por tanto, el quehacer del Estado, de todas las autoridades, tiene que darse en el sentido de lograr la mayor expansividad de los derechos. Es decir, que los gobernados puedan ejercer y disfrutar a plenitud sus derechos humanos. Y sin embargo, también para tratar esto desde otra perspectiva, es importante considerar que la Constitución, aparte de posibilidad para el desarrollo de los derechos humanos, es también límite. Si es límite, habría que plantear igualmente la manera en que estos derechos humanos se puedan acrecentar, pero sin llegar a la ruptura con el contenido y las prescripciones de orden constitucional. En este orden de ideas, si la Constitución también es directriz y criterio, a partir de sus prescripciones normativas tendríamos que hacer el esfuerzo de sincronía y acompañamiento con todos estos derechos que se encuentran insertos en su texto, pero que también deben ser gozados a plenitud por parte de los habitantes. Cito aquí algunos temas que no nos son ajenos, como por ejemplo los asuntos casi cotidianos de plantones, bloqueos, marchas, manifestaciones, todo esto que tenemos en la vida cotidiana. Desde una visión ex lege lata, simplemente da lugar a la aplicación del derecho y podríamos calificar de ilegales o de inconstitucionales muchas de estas expresiones. Sin embargo, creo que en una aproximación más detallada, más detenida, tenemos que ponderar si estas expresiones cotidianas en plantones, bloqueos, marchas, protestas, no entrañan o no conllevan en su germen algunas manifestaciones de naturaleza constitucional y desde luego en lo tocante a los derechos humanos, nuevos derechos humanos que la Constitución y tal vez los tratados tampoco alcanzan a mirar. Nos parece entonces que hay un tema más profundo que tenemos que encontrar en las letras de la Constitución, en una interpretación más abierta, expansiva, para lograr que estos derechos humanos se puedan acrecentar, no solo en el texto, a lo mejor no llegar hasta lo que nuestro querido colega Isidro de los Santos ha llamado la banalización de los derechos, pero sí hacer que esos derechos puedan encontrar también el adecuado soporte en las tareas y en las acciones constitucionales cotidianas del Estado. Comprender entonces, para ir cerrando mi exposición, a la Constitución como límite y como posibilidad, debe darnos pauta para que los derechos humanos de corte normativista, positivista y formal puedan encontrar en la misma Constitución sus asideros y sus mejores expectativas para que los habitantes puedan servirse de esos derechos, los puedan aprender y los puedan disfrutar. Ahora bien, para cerrar esta reflexión, quiero comentar que el ejercicio expansivo de los contenidos constitucionales sobre derechos humanos no debe implicar de modo alguno la transgresión de los principios constitucionales. En el ejercicio de derechos fundamentales y en el propósito de potenciar al máximo estos derechos e incluso consolidar otros que se conocen como derechos humanos emergentes, tampoco es posible justificar las violaciones constitucionales en el afán del acrecentamiento de los derechos de los habitantes. Por eso he señalado que también la Constitución es límite, es posibilidad y límite, y aquí pues tenemos que hacer un gran ejercicio de mesura para que los derechos humanos no impliquen ruptura con el orden constitucional. Así las cosas, los derechos humanos deben estar en la norma constitucional en términos de redacción normativa, pero también deben estar ubicados en la posibilidad de su aprehensión cotidiana para su máxima expansividad. En suma, vivir la Constitución y vivenciar en términos pragmáticos sus posibilidades de creación es lo que aquí hemos querido mostrar en un intento de generar para la vida constitucional de un pueblo los mayores estándares de bienestar y desarrollo. Creemos que es tiempo de pasar de las declaraciones en normas y en corpus a la acción en actos y en vivencia para la garantía y desarrollo de los derechos humanos. Es cuanto. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Enrique Uribe Arzate. Como siempre, excelente. Y solo nos resta expresarle nuestro afecto, gratitud, admiración y respeto. Un fuerte abrazo, doctor Enrique Uribe Arzate.